Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos en la Común Fe, pastores, siervos de Dios, ministros, en este día jueves 7 de marzo, con un día bastante agradable, caluroso acá todavía en Santiago de Chile? Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Tengo un tema, no sé si va a ser de interés, yo lo considero un tema excelente el que vamos a compartir hoy día, pero no sé si es de interés de todo el pueblo cristiano. Fíjese que a veces los evangélicos ni siquiera les interesa qué tipo de Biblia tenemos, qué tipo de Biblia leemos. Pero yo quiero compartir este tema porque yo tengo un libro, un librillo que se llama Defensa de nuestra Biblia, Reina Valera 1909-1960, que lo hice en base también a un estudio de unos hermanos fundamentalistas que hace algunos años atrás vinieron a Chile a compartir un tema acerca justamente de todo esto que está relacionado con nuestra Biblia, Reina Valera. Y yo tomé muchos apuntes, y bueno, estuve por muchos años investigando un poco acerca de nuestra Biblia. La Biblia que yo tengo, la Biblia que yo uso, yo sé que hay cantidades, cientos de versiones, ¿no es cierto?, en español de la Biblia, como saludos a mi hermano Pastor Marcos Morales, saludos a la familia pastoral, el hermano Pascual González Jiménez, nuestro hermano Pascual nos está saludando. Bueno, está la Ana Colunga, la Vulgata Latina, la versión latinoamericana, la versión Monseñor Stroniger, que son versiones católicas, está la Biblia Pechita. Hay una versión que yo la descarto de cuajo, que es la NBI, la nueva versión internacional, y una cantidad impresionante de Biblias. Pero yo me quedo con esta Biblia, esta que yo uso, mis hermanos queridos, mis amigos y hermanos en la Común Fe, sobre todo esto es para los que son predicadores del Evangelio, los que son pastores, los que tienen interés en defender la fe, y los que usan justamente las plataformas sociales para dos cosas que son, o tres cosas que son muy importantes. O en realidad dos, yo diría, porque en realidad hay un punto que no es tan relevante, pero los dos puntos más importantes que usamos nosotros, o por la cual usamos las redes sociales, es primero para evangelizar, o sea, para compartir el evangelio, compartirlo con los inconversos, con los pecadores, con los descarriados, llevar el mensaje del evangelio a los que no conocen a Cristo, pero en segundo lugar defender nuestra fe, que es algo que poco se hace hoy día, que está relacionado con el tema de la apologética. Esta Biblia se llama, antes se llamaba, hace unos 15, 20 años atrás, se llamaba la Biblia de Estudio Pentecostal, hoy día se llama Vida Plena. Vida Plena es la Biblia Reina Valera. Y yo les tengo una premisa, después les voy a mostrar, porque mire, esto no lo tiene cualquiera. Esta Biblia es la Biblia del oso. Sí, es la Biblia del oso. Y ahí aparece, como usted puede ver, un oso acercándose a un árbol que tiene un panal de miel para sacar o extraer la miel. Y esta Biblia, de verdad que es una joya que tengo aquí. Me la regaló un hermano. Ya la vamos a estar revisando. Esta es la Biblia del oso, la Biblia del año 1569. La tengo en mi poder, me la regalaron. Fíjese que aquí está. Se la voy luego ya a estar compartiendo, pero lo primero que vamos a leer, hermano, es 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y este es un tema que yo sé que a algunos no le va a interesar, pero para mí es muy importante. Yo creo que estamos en tiempos tan peligrosos, hermanos, de tanto cuidado, que no podemos tener cualquier Biblia en nuestra mano. Es verdad que yo reviso, tengo una gran cantidad de versiones bíblicas aquí en mi biblioteca, tengo muchas Biblias acá abajo, tengo justamente la versión latinoamericana, tengo la Colunga, tengo varias versiones, la Pechita también que me regalaron, y tengo la Biblia del año 1909, tenemos de hecho en nuestra iglesia, en el púlpito, en el altar, una Biblia de púlpito grande, que es justamente la del año 1909, y esta Biblia que recién le mostré, que es la Biblia Reina Valera del año 1960. Ya, ¿qué vamos los cristianos? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, es verdad que Pablo se refiere al Antiguo Testamento, pero obviamente recobra total autoridad para el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no significa que no cometa errores. La palabra perfecto en la Biblia habla de plenitud, habla de una estatura espiritual alta, habla de madurez, de solidez, de consistencia, de integridad, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirar, o el verbo inspirar, viene de la palabra teoneuto, que son dos palabras que se juntan. Inspirar, en el texto original griego del Nuevo Testamento, la palabra es teoneuto, que viene de teos, Dios, y neuto, que significa respiración, aliento o hálito. Y en el Salmo 119, versículos 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y esta premisa que tengo aquí, esta primicia, esta bendición que me regaló hace muchos años atrás un hermano, yo tengo esta Biblia pero impecable, esta nueva, fíjese el brillo que tiene. Es una Biblia del oso del año 1569, tiene un lenguaje bastante difícil de comprender porque es un español muy antiguo, y de hecho les voy a leer, para que ustedes lo puedan ver,
es una premisa que tengo, obsérvela. Le voy a leer, dice según Ioam, así se pronuncia en español, en ese español del año 1500. Capítulo 3, verso 16, voy a leer el versículo más conocido de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, estoy leyéndolo tal como lo dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas haya vida eterna. Ese es el español del año 1569 y tengo esta premisa. ¿Qué le parece? No la vendo, ni la regalo, ni la presto, porque para mí esta Biblia tiene mucho valor. Me la regaló un hermano que ya no está con nosotros en la iglesia, pero es una joya que tengo acá. A lo mejor usted ni siquiera la conocía. Algunos conocen de nombre lo que es la Biblia del Oso. Vamos a hablar un poquito acerca de ella, de esta Biblia extraordinaria. Ya la Biblia del Oso contiene los 39 libros del Antiguo Testamento, o los sacros libros, como ellos le llaman, y contiene los 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia de Casiodoro de Reina, también conocida como la Biblia del Oso, por lo que ya le mencioné, y referida usualmente como Reina Valera, que son dos personajes de los cuales vamos a hablar del año 1569. Aquí está una pequeña introducción, estudio introductorio, Casiodoro de Reina y la compilación de la Biblia del Oso, Basilea, Suiza, del año 1569. Ahí está, ya la presentación. La Biblia de Casiodoro de Reina, también conocida como la Biblia del Oso, Jorge Andrés Ramírez, Dios bendiga Pastor Marco, Dios bendiga la reina. Bueno, ya, después voy a leer todos los saludos. Y se refiere usualmente como la Reina Valera del año 1569. Es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. Recuerde que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, los 39 libros del Génesis hasta Malaquías y algunas partes del libro de Daniel en arameo, que eran lenguajes bastante similares, eran como lenguajes primos. El lenguaje hebreo hasta el día de hoy se usa en Israel. Y el Nuevo Testamento fue escrito. ¿Qué opinan, pastor, de la Biblia, Sociedad Bíblica Trinitaria? Sí, hay Biblias que son buenas, pero yo voy a hablar hoy día, hay Biblias buenas, pero yo voy a hablar de la mejor, la más excelente, la más fiable, la más confiable, la más fidedigna, la más influyente, que es nuestra Biblia Reina Valera. Y vamos a explicar por qué se llama Reina Valera, por qué se le llama así, por qué se le llama la Biblia del Oso. Aunque el dibujo de la tapa justamente presenta a un oso, aquí se ve más clarito, a un oso, ¿ve? Pretendiendo alcanzar en un árbol un panal de miel, por eso se le llama la Biblia del Oso. ¿Ya? Sigamos. Es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en su original en hebreo, partes en arameo, y todo el Nuevo Testamento, es decir, de San Mateo o Mateo hasta Apocalipsis, fue escrito en griego, que no es el griego que hablan actualmente en Grecia. Es otro idioma que era un idioma como universal, era como el inglés de ahora, se llamaba koiné. De ahí fue traducida al latín. Del latín fue traducida por Martín Lutero al idioma alemán, el idioma vernáculo, y después se comenzó a traducir hasta que llegó a ser traducida de los textos originales griegos, hebreo y griego, a el español. La obra fue hecha a partir de la traducción de los textos originales, vuelvo a repetir, en hebreo y griego, hebreo del Antiguo Testamento, griego el Nuevo, y fue publicada en la ciudad de Basilea, Suiza, el 28 de septiembre del año 1569, esta Biblia que tengo en mi poder, gloria al Señor, con el lenguaje con el que se hablaba o se escribía en aquel tiempo, el español, que es casi imperceptible. Usted lee esta Biblia y le cuesta mucho entender el español con el cual se escribió. Obviamente los lenguajes también van mutando como la sociedad y las personas. Sigo, ¿ya? A partir de su revisión se han realizado diversas subtraducciones a lo largo de los años. Actualmente se encuentra en dominio público. Su autor principal fue Casiodoro de Reina. ¿Por qué se llama Reina Valera? Vamos a ver después quién fue Casiodoro de Reina y quién fue Cipriano de Valera. Pero la Biblia fue su autor principal, Casiodoro de Reina, y su título original era La Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada en español 1569. Ese era el título entero. La Biblia que es los sacros libros, o sea, los santos libros del Viejo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, ya trasladada en español, o traducida, diríamos ahora, 1569. Ese era todo el título que tenía la Biblia, bastante largo, ¿ya? Su primer revisor fue Cipriano de Valera, quien desarrolló a partir de ella la Biblia del Cántaro en Ámsterdam, Holanda, en el 1602, ¿ya? Ambos autores fueron monjes católicos, y aquí donde algunos dicen, esa Biblia está mal porque fueron monjes católicos. Sí, fueron monjes católicos que se convirtieron al cristianismo, se convirtieron al protestantismo, y de hecho la Iglesia Católica los persiguió si usted no sabía. Así que no hable de ignorancia usted, no hable de su ignorancia, de su desconocimiento de la historia. Es verdad que ambos fueron
monjes católicos jerónimos del monasterio de San Isidoro, allá en Sevilla, España, por eso hablaban español, que se convirtieron al cristianismo y dieron la espalda a su fe católica. Después de sufrir persecución de la Inquisición católica romana, fueron exiliados de España debido a compartir abiertamente las ideas de la Reforma protestante. Así que esta Biblia representa al protestantismo, porque recuerde que el movimiento protestante nace de las 95 tesis que el fraile católico, teólogo católico alemán Martín Lutero clavó en las puertas del Palacio de Wittenberg en Alemania el día 17 de octubre del año 1517, cuando se dio origen o comenzó históricamente lo que se llama la Reforma. Así que digo esto para callar la boca de los que dicen no, esa Biblia la escribieron los católicos. Es un error, porque estas personas fueron católicas pero se convirtieron al cristianismo. Vuelvo a repetir, ¿vale la idea? ¿Ya? Ambos autores fueron monjes católicos, Jerónimo del monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, Sevilla, España, que se convirtieron al cristianismo y dieron la espalda a su fe católica después de sufrir persecución de la Inquisición católica romana. Fueron exiliados de España debido a compartir abiertamente las ideas de la Reforma protestante. La mayor parte de los ejemplares de las traducciones en aquel tiempo fueron destruidas por la Inquisición católica. Sin embargo, como Dios obviamente se movió, Dios permitió que algunas pocas lograran ser preservadas. La Iglesia Católica hizo una campaña para poder quemar esta Biblia. Esta conocida versión de la Biblia alcanzó muy amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI y hoy en día es considerada una de las más aceptadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de dicha reforma, incluyendo las iglesias evangélicas del mundo hispánico, así como por otros grupos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, considerada como secta pseudo-cristiana por nosotros. La revisión más utilizada de la Reina Valera es la de 1960, que es esta que yo tengo en mi poder, ¿no es cierto?, que es de estudio, obviamente, pero basada en la Reina Valera 60, y esta se llama La Vida Plena, que antes era la Biblia de estudio pentecostal, pero todo se origina en esta Biblia, la Biblia del Oso. Bendito sea el Señor, 1569, Basilea, Suiza. Seguimos. Es considerada la Biblia del mundo hispano. Oiga esto, para todos esos ignorantes que la atacan, que la tratan de cuestionar, que ni siquiera la han leído, no la conocen, no saben cómo se origina la historia. Bueno, aquí está. Y este es un pequeño librillo que yo tengo, que los hermanos que son de otros países me lo pueden pedir. Pero por favor, espere que termine el posteo. Sabe que yo estoy dando este tema y hay gente que me empieza a escribir enseguida pidiéndome el librillo o el tema o el texto, el bosquejo. Espere que yo termine el posteo y a todos los hermanos que no son de nuestro país, Chile, yo se los regalo. Y a todos los que son de Chile la tiene que adquirir este estudio, porque obviamente nuestra librería con eso gana una ganancia que es para la obra de Dios, no para mi bolsillo. Y esto lo escribo yo, por si acaso, ya obviamente inspirado en algunos otros estudios que uno recopila. Es considerada esta Biblia, la Biblia del Oso, la Reina Valera, ¿no es cierto?, del 1569, que después fue traducida y fue, ¿no es cierto?, revisada hasta llegar a la nuestra, que esta actual, que es la Biblia Reina Valera 60, con un lenguaje obviamente más comprensible. Es considerada la Biblia del mundo hispano la más usada, la más fidedigna y la más influyente de todas las Biblias que se hayan conocido en español. Los cristianos evangélicos conservadores, como yo soy un defensor de la sana doctrina, por misericordia soy soy falto, no soy un falso predicador, soy un falto pecador, soy un hombre débil, no es que sea un corrupto, pero soy un hombre lleno de debilidades, lleno de errores, lleno de falencias, pero Dios en su misericordia no escoge al mejor, al más completo, al que estudió teología, al que, como me hablaba hoy día un tipo hereje, un impío hereje que me decía, yo estudié en 7 universidades, y ocurre que está a favor del cristianismo gay, y el tipo estudió en 7 universidades. Yo estudié teología, pero estudié en forma autónoma, en forma independiente, en forma, digamos, de una forma distinta como estudia la gente en los institutos bíblicos, ¿ya? Autodidacta se llama, aunque en el fondo uno no puede ser autodidacta porque es Dios el que le enseña la palabra, pero sí hemos estudiado. Y Dios usa a un hombre falto, como yo y como muchos predicadores que tienen este mismo concepto de su debilidad, pero Dios lo usa poderosamente en su misericordia para poder defender la sana doctrina y defender nuestra fe cristiana evangélica protestante. Y yo soy un convencido que la mejor de todas las versiones en español es nuestra preciosa Biblia Reina Valera, considerada, repito, la Biblia del mundo hispano, la más usada, la más fidedigna y la más influyente de todas las Biblias que hayan llegado a ser conocidas en el mundo de habla hispana. Los cristianos evangélicos conservadores
y de sana doctrina, somos férreos defensores de esta maravillosa versión, pues sin lugar a dudas la consideramos la más confiable de todas y la que ha llegado a más de 400 millones de hispanos en el mundo. Recuerde que se habla español en más de 22 países en el mundo, y el español, si usted no lo sabía, es el cuarto idioma más hablado del planeta, para que usted sepa. Entre más se moderniza el mundo, más interés existe en la gente por conocer la palabra de Dios, y cada vez esta llega a más idiomas y más dialectos en el mundo. La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara Casiodoro de Reina en su amonestación del intérprete, se basó en el texto llamado el texto masorético hebreo, edición de Bomber, 1525. Como consideraba que la Vulgata, en latín, recuerde que la Biblia fue traducida del griego al latín, ¿ya? Y ahí se llama la Vulgata que viene de vulgo, pueblo, muchedumbre, gente, ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios. Prefirió entonces usar como fuente secundaria la traducción al latín de Santes Pagnino, 1528, que consideraba más fiel, corrigiendo la versión masorética cada vez que se apartaba de las citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver las dudas de la Biblia de Ferrara, 1553, traducción al judeo español usada por los judíos sefardíes, que son los judíos de habla hispana en España, que Reina, o Casiodoro de Reina, consideraba obra de la mayor estima. La traducción del Nuevo Testamento, por su parte, fue hecha a partir de lo que se conoce como el Textus Receptus, en el 1550, e inspirada de cerca en la versión de Juan Pérez de Pineda, editada en Bruselas, Bélgica, en el 1556, que a su vez se basaba en las traducciones de Francisco de Encinas, publicada en Amberes, Bélgica, en el 1543. También es importante, mis amados hermanos y amigos, señalar el aporte que para esta empresa representó la obra y los trabajos de otros importantes reformadores, como por ejemplo Juan de Valdés, Juan Diego de Medina y Julián Hernández, llamado también Julianillo. El traductor principal fue Casiodoro de Reina, de ahí se deriva su nombre, la Biblia Reina Valera, que trabajó en los textos durante 12 años. Y el primer revisor fue Cipriano de Valera, de ahí debe su nombre a la Biblia Reina Valera. Reina Valera. Uno decía Reina Valeria, no, es Reina Valera. En el 1569 se publicó en Basilea, Suiza, la primera versión. Aquí está, el texto revisado impreso en Ámsterdam, Holanda, en 1602, fue el más difundido de las versiones de la Biblia en idioma castellano durante varios siglos. En las dos primeras ediciones de Casiodoro de Reina, en el 1569, llamada la Biblia del Oso, y de Cipriano de Valera, en 1602, llamada la Biblia del Cántaro, contenía todos los textos propios de la Biblia Vulgata latina, o sea, venía de los textos originales, hebreo y griego, después latín, y después fue traducida al español de aquel tiempo, que tiene un lenguaje bastante diferente al que usamos hoy día. Es decir, que incluía 9 libros deuterocanónicos, católico ortodoxo, y otros 3 propios del Canon Largo, seguido por Iglesia Cristiana Ortodoxa. Pero en la versión de Valera, no obstante, estos libros se situaban a modo de apéndices, o sea, después ya se ordenó la Biblia y quedó en 39 el antiguo y 27 el nuevo. ¿Quién fue Casiodoro de Reina? Quizás esto no sea de mucho interés para algunos. Bueno, hay cristianos que andan en otra onda. Casiodoro de Reina fue el primer traductor de la Biblia, nacido en Montemolín, entonces el reino de Sevilla, actualmente lo que se conoce como Extremadura, en el 1520 aproximadamente, y fallecido en Frankfurt en el 1594. Con otros, abandonó el monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo, próximo a Sevilla, en el 1557, al descubrirse la comunidad protestante sevillana, ya que este hombre, si usted no lo sabe, para que le vuelva a repetir, no hable de usted sin saber, para que usted conozca, se convirtió al protestantismo, fijando su residencia en Ginebra. Su deseo de poner a salvo del Santo Oficio, diferencia con sus nuevos correligionarios, las intrigas de Felipe II, que puso espías cerca de él y preso su cabeza, necesidad económica, la política española en Flandes y la impresión de su traducción de la Biblia, la primera contempla el castellano de los originales, le obligaron a este hombre a cambios constantes de domicilio porque lo perseguía la Iglesia Católica. Así lo vemos en Frankfurt, en Londres, Amberes, Castillo de Montargis, Basilea y Estamburgo. Como traductor se le debe la conocida Biblia llamada la Biblia del Oso, vuelvo a repetir, Basilea 1569. ¿Qué le parece esta joya que tengo? Qué bendición. Y la traducción al francés de Historias Confessiones Augustane en Amberes en el 1582. Él fue el autor de la Declaración o Confesión de Fe, hecha por ciertos fieles españoles. Así que este hombre fue muy importante
¿Y quién fue Cipriano de Valera? De ahí se deriva el nombre, ¿no es cierto? Reina Valera, que fue de Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera, Reina Valera. Nacido este hombre en el año 1532, fallecido en Londres en el 1602, fue un religioso y humanista español que perteneció junto con Casiodoro de Reina al monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla y Pamplona. Conoció a Juan Calvino. Calvino fue también un protestante que tuvo muchas doctrinas correctas, que enseñó también el tema del calvinismo, pero ese no es el tema de ahora, de quien fue discípulo y traductor de sus obras. Tradujo la primera edición castellana de Introducción de la Religión Cristiana en el 1597, trabajos que son toda una joya. Se estableció en Inglaterra en el 1558, enseñando en Cambridge, Oxford y Londres artes, teología y castellano. Él empezó la revisión de la famosa Biblia del Oso de su paisano, Casiodoro de Reina, a partir del 1582, con la dedicación de Para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia Española. Así le llamó. Para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia Española. Al cabo de 20 años y antes de su muerte, la pudo concluir en septiembre. Escribió que los conquistadores europeos se preocupaban más en América por sus intereses personales que por la fe, y que para enriquecerse robaban y mataban a los nativos, personas por las que Jesucristo murió. Fue perseguido por la Inquisición, aunque al final salió ileso. También fue editor. La Biblia del Oso, o de Casiodoro de Reina, revisada por él en el 1602, es una de las ediciones que tiene más aceptación en las iglesias protestantes y restauracionistas. ¿Por qué y para qué las traducciones? Bueno, hay toda una temática. Ya la palabra de Dios es perfecta, es pura. Dice el Salmo 119, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, verso 7. Sumamente pura es tu palabra, dijo David, y la ama tu siervo. Salmo 119, versículo 140. Hasta el año 1831 casi todas las Biblias eran iguales, pero hoy existe una cantidad sorprendente de traducciones. Se cree que existen, por ejemplo, más de 200 versiones solamente en inglés. La King James creo que es la más conocida o la más leída. El objetivo de las sociedades bíblicas debería ser producir con la ayuda de Dios las traducciones más exactas y fieles de su palabra sagrada en tantos idiomas como sea posible, para que millones de seres humanos de todo el mundo puedan conocer el glorioso mensaje del Evangelio de Salvación por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, en cuanto al valor de las traducciones fieles, podemos perfectamente poner como ilustración al gran Martín Lutero, el cual demoró 9 meses en traducir la Biblia de los textos originales griegos en hebreo, obviamente, ¿no es cierto?, al idioma alemán. Vamos a corregir aquí una palabra, ya. De los textos originales griegos y hebreos al alemán, el idioma de su pueblo. Él demoró 25 años en revisarla. Nosotros a veces tenemos la Biblia y no sabemos cuánto costó que esta Biblia llegara a nuestras manos, y hay cristianos que lo único que hacen es ponerla debajo del brazo y llenarla de sudor. Y la tienen algunos incluso como un talismán, una pata de conejo, y nunca la leen. Mucho menos la creen y mucho menos la viven. La tarea de traducir la Biblia que asumió la absorbería hasta el final de su vida. Mientras se encontraba recluido en el castillo de Wartburg, Lutero comenzó a traducir el Nuevo Testamento al alemán para hacerla más accesible a toda la gente del Sacro Imperio Romano, a la nación alemana. Usó la segunda edición del 1519 de Erasmo del Nuevo Testamento en griego. El texto griego de Erasmo sería conocido como el Textus Receptus. Para ayudarle a traducir, Lutero haría incursiones a las ciudades y mercados cercanos para escuchar a la gente hablando. Fíjese lo que hizo. Quería asegurar su comprensión por una traducción lo más cercana posible al uso del idioma contemporáneo, el que usaba la gente para que llegara al pueblo, a los del vulgo. Publicada en septiembre del 1522, 6 meses después de haber vuelto a Wittenberg. ¿En qué lengua fue escrita la Biblia? Bueno, ahí, ¿no es cierto?, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que fue denominada en algunas ocasiones como la lengua de Canaán, Isaías capítulo 19, verso 18, o también conocida como la lengua judaica, Isaías 36, verso 11. Esta lengua probablemente se desarrolló a partir del hebreo antiguo, hablado por el patriarca Abraham en Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 14, versículo 13, y se piensa que puede haber sido la lengua que hablaban los habitantes de Sinar en los días de la construcción de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Se cree que el hebreo es una de las primeras lenguas que se habló en el mundo. Por ende, prácticamente todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto, como decíamos, algunas porciones en la lengua hermana de este conocido
¿no es cierto?, lengua, que es el arameo, en el Esdras y en el libro también de Daniel. Por consenso casi unánime se cree que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego. El griego era un idioma muy difundido en el Imperio Romano en los días de Cristo y los apóstoles, como el inglés de ahora. Se había extendido por todo el Medio Oriente hacia finales del siglo IV antes de Cristo, con la expansión del Imperio de Alejandro. Todos sus sucesores fueron gobernantes griegos que fomentaron la difusión del idioma y la cultura griega. Buenas tardes, pastor, gracias por compartir su conocimiento de la palabra de nuestro amado Dios, dice una hermana, amén, muchas gracias. El latín predominó en el norte de África, España e Italia. Bendito sea el Señor. Después viene la importancia del traductor fiel, que significa la traducción, ya que es una cosa muy importante, ¿ya? El gran deber del traductor de la Biblia es ser 100% fiel a los textos originales. Recordamos que el diablo, que el Señor lo reprenda, odia la Biblia. Ya ha intentado por mucho tiempo destruirla, y cuando no logra destruirla pretende desacreditarla y ponerla en tela de juicio, que el Señor reprenda al diablo. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, Mateo capítulo 4, versículo 6. No debemos creer una parte de la Biblia, sino toda la Biblia. Es extraordinario tener el deseo y hacer todo lo posible para que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo, pero ¿a qué precio? Nunca al precio de entregarla a esa gente, pero adulterada y o modificada. Por el contrario, entregarles una traducción fiel. Muchos traductores modernistas y humanistas aseguran que es mejor traducirla de una forma comprensible a todo el mundo, no importa que su traducción no sea fiel. Este concepto moderno hace creer a los creyentes que solo importa traducir las ideas de los originales y no las palabras. La Biblia dice lo contrario. El Salmo 12, verso 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como planta refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, no es solo el contenido, sino también las palabras. La Reina Valera en 1909 lleva letras cursivas o itálicas que no solamente eran disminuir el volumen del libro, sino para especificar que se agregaron algunas palabras en español para darle claridad total a la idea que los originales traían. Bueno, después, en este estudio que yo tengo, cuando un erudito traduce debe preguntarse qué es lo que voy a traducir y cómo lo debo traducir. Ahí hablamos del llamado texto receptus, ¿no es cierto?, que en latín significa el texto recibido. Después, método de traducción, ya los diferentes métodos de traducción que son, por ejemplo, llamado eclesiástico tradicional, filosofía de traducción. Está otro sistema que se llama el tema inspiracional, el cuarto es equivalente dinámica y así por el estilo. Y después, obviamente, ya la parte final de este excelente librillo. Es un pequeño librillo que, como le digo, prometo regalárselos a los hermanos que son de otros países, no a los de Chile, porque en nuestro país los hermanos lo tienen que adquirir a través de nuestra librería, pero los hermanos que son de otros países o los amigos que quieran interesarse en este tema y aprender y conocer un poco de esta preciosa Biblia Reina Valera, lo pueden hacer a través de mi WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp. Y vuelvo a repetir, hermano, mire esto, ¿no considera usted que esto es una joya? Como le digo, no la vendo. De hecho, 2 personas me ofrecieron bastante dinero por esta Biblia. Un líder vino una ocasión, yo le mostré esta Biblia y me dijo: no, pastor, yo se la quiero comprar. Y fíjese cómo viene muy, muy cuidada. Viene acá, ¿ve? Aquí se coloca esta Biblia. Ahí está. Se coloca ahí, después se coloca en esta cajita, que la estoy colocando ahí, porque la cuido mucho, la tengo ya hace varios años, por lo menos diría yo unos 8 o 10 años. Y aquí está la caja para tapar, ¿no es cierto?, esta preciosa Biblia, la Biblia del oso. Que el Señor les bendiga. No acepto cualquier Biblia, hermano. Usted que es evangélico, que es pentecostal, ¿cómo puede tener esta Biblia del oso? No sé si se vende en algún lugar. Ahí sí que me dejó un poco, ¿no es cierto?, en duda, porque no sé si se está vendiendo actualmente en la Sociedad Bíblica Chilena. No lo sé. Ya debería venderse, no lo sé, pero es una joya. Esta es una joya la que me regaló este hermano. Tiene gran valor, que el Señor le bendiga en gran manera. Y bueno, hermanos, síganos en nuestros posteos. Tenemos temas de mucho interés. Yo soy un pastor pentecostal. Yo no soy un teólogo, no soy escatólogo. Yo quiero confirmarle esto y reiterárselo. Yo no estudié en ningún instituto bíblico, pero tengo estudios teológicos porque he estudiado autónomamente, como se dice, o sea, en ningún instituto bíblico,
pero yo soy fiel defensor de la línea ortodoxa pentecostal de Senda Antigua. Bendito sea el Señor. Y de hecho Christopher Pino Muñoz dice una gran verdad. La Biblia Reina Valera es la que más ha usado Dios para alcanzar miles y millones de almas perdidas. Que el Señor les bendiga en gran manera. Ore por nuestro ministerio. Carla Beltrán, le doy las gracias a mi pastor por sus enseñanzas. Amén. Estamos para servir. Soy un predicador pentecostal, pero soy amante de la sana doctrina, de la teología sana, de la escritura, defensor de los grandes valores cristianos. Siento un gran celo cuando escucho a estos predicadores que andan predicando tonterías, estupideces, sandeces, falacias y herejías, como que no existe la Trinidad, o como que Jesucristo no es Dios, o como que no existe el infierno, o como que la Biblia contiene errores, o como que el Espíritu Santo no es para este tiempo, o como que solamente Dios escogió un grupo para salvarse y los demás todos se van a condenar, o cosas como que la iglesia pasa por la gran tribulación, o que no hay rapto, o que no existe la santidad externa. De todo eso yo creo, hermano, creo, porque yo fui instruido a los pies de grandes predicadores, como nuestro amado hermano Gigi Ávila, nuestro hermano Jimmy Suárez, nuestro hermano Jorge Rasque, nuestro hermano Luis Miguel Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial, y el pastor que me formó me enseñó bien, y aprendí en una buena corporación, en un buen concilio, la palabra santa del Señor. Que Dios les bendiga en gran manera, gracias por todos los saludos, voy a leerlos después, ¿ya? ¿La Biblia de estudio apologético recomendable? Sí, hay varias Biblias que son buenas, te las puedes estudiar, porque pueden servir, pero cuidado. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Estudio de John MacArthur, esa es una Biblia que contiene al pie de la página interpretaciones calvinistas de las Sagradas Escrituras. Para mí, si hablamos de una Biblia actual, esta es la mejor. La Biblia Reina Valera 1960, que se llama Vida Plena. Está un poquito así como, no descuidada, lo que pasa es que yo la leo mucho. La Biblia de Estudio Vida Plena, esa es la Biblia que yo uso y la que le recomiendo a todos los jóvenes predicadores del Evangelio. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, vamos a subir este estudio a nuestro canal de YouTube. Pastor, ¿cuál es el canal de YouTube? Tiempos Finales HD, Tiempos Finales HD. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.